Buenas tardes a todos y a todas nuestras compañeras, compañeros que hoy nos acompañan en un conversatorio que va a abordar un tema muy importante por lo significado que tiene, que en el contexto de las relaciones laborales en este país, con todas las propuestas que se han venido generando por parte de nuestro gobierno, los sindicatos puedan plantear cuál sería una posible agenda laboral en el marco de una posible revisión del acuerdo comercial, un contexto que tenemos de cambio de gobiernos en los 3 países que conforman el TEMEC. En uno ya lo tuvimos y ayer, el domingo, la presidenta dio su primer informe de 100 días de trabajo. En Estados Unidos, la semana que viene, hay una toma de cambio de gobierno de la presidencia, y en Canadá están en un proceso también de saber por dónde transita una decisión de la población del país. Entonces, hoy tenemos un tema que quisiéramos, desde las organizaciones que convocamos al conversatorio, al diálogo social, que nos parece que es muy importante haber colocado desde hace cerca de 8 meses un tema que aborda diferentes enfoques, temáticas laborales, y que nos permita ir reflexionando una ruta a nivel nacional que nos dé las herramientas necesarias para tener una propuesta de qué política laboral requiere el país, qué condiciones quisiéramos los sindicatos, las y los trabajadores, de tener una nueva forma de relación laboral en el marco de todos los cambios que se han establecido tanto en la Constitución como en la reforma laboral que se dio desde el 2019, y que hasta ahora estamos todavía en el proceso de su implementación, de la reflexión de lo que se ha avanzado, pero también de lo que se necesita ir adecuando, ya sea en la práctica o en una perspectiva de hacer ciertas modificaciones al contexto que tenemos en el marco de la justicia laboral que tenemos que construir en este país. Ese es el contexto que hoy tenemos con este conversatorio, y hemos invitado a compañeros que han estado en un proceso de seguimiento al tema de los derechos laborales desde el marco de los países que conforman el TEMEC y la representación de 2 sindicatos que han venido colocando temas importantes, pero que tienen que ir confluyendo en una agenda que permita a los sindicatos, a los y a las trabajadoras, tener la ruta de por dónde tenemos que avanzar en las negociaciones colectivas, en la construcción y de nuevos sindicatos que estén en un marco de procesos democráticos, de los cambios que nuestros propios sindicatos tenemos que ir consolidando para garantizar estos procesos democráticos y tener en el siglo XXI una nueva forma de ver el trabajo, una nueva forma de ver la negociación con la patronal, que está muy contenta por las propuestas que hace el gobierno federal, pero que no vemos que se comprometa con los derechos laborales. Entonces hay ahí todo un tema que es importante reflexionar desde la mirada de 2 compañeros que han estado como responsables desde sus países, dándole seguimiento a lo que desde su perspectiva tienen para apoyar, para coordinarse con los sindicatos y organizaciones de la sociedad civil para que la agenda laboral, los temas que están contemplados puedan tener un avance significativo en todo un proceso de recambio de una estructura laboral que tenía más de 70 años de estar construida, de colocar temas como el espacio tripartito que hoy está en debate con la reforma al Infonavit. ¿Se mantiene o no se mantiene el espacio tripartita? Tenemos que mantenerlo como se sostuvo
durante más de 70 años, podemos los sindicatos hoy darle un giro a esa forma de relacionarnos en el espacio tripartito que permita que podamos las instancias que participamos en esto, como son los patrones, el gobierno y los sindicatos, darle un giro para que el espacio tripartita y el diálogo sociolaboral que estamos colocando en esta reflexión pueda realmente convertirse en una herramienta de cambio para los sindicatos, de cambio para los propios patrones. Hay agenda para la patronal que tiene que verse en un compromiso, no solamente de que la inversión se venga y ellos se vean beneficiados, sino también la parte recíproca de los patrones para la garantía de los derechos laborales. Bueno, entonces en ese tenor es como estamos hoy aquí, todos y todas ustedes. Agradecemos a las y a los compañeros que se han conectado por las redes sociales y estaremos también junto con ellos y ellas, pues intercambiando las dudas que se puedan generar a lo largo de las intervenciones que vamos a tener. Entonces, para iniciar, estamos planteando que nuestro compañero Jorge Sandoval, él es un analista de temas productivos laborales y sociales y ecológicos, es un compañero que se ha metido a trabajar un aspecto del mundo laboral con una expectativa y miradas que amplían el mundo solamente de la relación entre sindicatos y patrones, sino que tiene una agenda, el mundo laboral mucho más allá, que tiene que ver con estos aspectos. Y se ha convertido en un compañero que ha colaborado mucho con la Red de Mujeres Sindicalistas y tienen ustedes en sus manos allá afuera un folleto donde quisimos colocar ahí un pequeño diagnóstico de lo que ha significado el diálogo social en este país, con diferentes experiencias en diferentes espacios sociales y que abone a que la reflexión pueda transitar hacia un diálogo social mucho más democrático, incluyente y que permita avanzar en este sentido el contenido que tenemos. Entonces, le damos la palabra a nuestro compañero Jorge Sandoval para que nos dé un marco de referencia del contexto en el que estamos. Sí, muchas gracias. Bienvenidas, bienvenidos. Me voy a permitir leer algunas notas que he propuesto pues, para este inicio de este conversatorio, de esta sesión, en donde se plantean algunas cuestiones que justamente hemos venido hilando en este espacio. Entonces, si ustedes me permiten, la sociedad mexicana se enfrenta a muchas problemáticas, algunas de ellas crónicas, pero otras que surgen justamente de la coyuntura actual. Hemos tenido en este conversatorio una notable presencia de personas expertas, de organizaciones dedicadas al análisis económico-social, de organizaciones de trabajadores y trabajadoras, y estamos llegando ya a un balance general, pero sobre todo a un planteamiento que haga explícitas las articulaciones entre estas problemáticas, porque se trata finalmente de un todo que se retroalimenta en sus diferentes expresiones. El empleo informal, el empleo precario en expansión a través de modalidades que toman a la tecnología como coartada, o la escasa atención a la economía de los cuidados en una población mayoritaria que entrará en muy poco tiempo en un proceso de envejecimiento, al que habrá que paliar eficientemente, pero también ante una carencia de la sensibilidad en torno al derecho de las mujeres a acceder al empleo en plena igualdad de condiciones, un crecimiento del fenómeno migratorio que hay que entender en sus causas para dar soluciones que enfrenten la reacción inhumana e intensificadora del problema, una dinámica de renovación de las relaciones laborales que ha implicado una interrupción de lo que se anunció como un proceso integral de legitimación de los contratos colectivos de trabajo y que ha dejado en el vacío a la gran mayoría de la población interesada. Hay que señalar en este terreno que México cuenta con toda una historia de lucha sindical y luchas democráticas, muchas de ellas reprimidas,
y no estamos en disposición de abandonar esta tradición de lucha y queremos consolidar lo que se inició como un proceso aplicable a todos los contratos colectivos de trabajo. Eventualmente, y cuando así convenga a los intereses de México, se buscará la solidaridad sindical de nuestros países vecinos de Norteamérica. La política de los gobiernos de Estados Unidos de un proceso laboral en México debe ser solidaria y respetuosa de la dinámica interna de decisiones y de democratización de los sindicatos mexicanos. En este sentido, es pertinente retomar el diálogo abierto sindical dentro del área norteamericana. Ya hay disposición para avanzar en la democracia sindical. Obviamente exigimos respeto a nuestra soberanía y podremos construir juntos un espacio de plena justicia laboral. Hay que dar cuenta de la acción conjunta que se ha venido reafirmando en este espacio promotor e impulsor del diálogo sociolaboral, entendiendo que el ámbito laboral comprende la actividad conjunta de todas las personas que ejercen un trabajo para ganarse la vida y que agrupa desde las actividades informales hasta las ejercidas en el espacio de vínculos a través de contratos colectivos de trabajo. Esperando que de este conversatorio surjan propuestas de continuidad y de organización que intensifiquen el cambio de transformación democrática y soberana. Nos encontramos en el centro de una transformación socioeconómico-productiva sin precedentes. Esta se ha venido preparando desde los años 50 del siglo pasado y ha madurado lo suficiente como para definir una reconversión profunda de la economía global. Para esto, es que es anunciado muchas veces como un gran paso para la humanidad, pero también implica problemáticas que están fuera del discurso de las nuevas empresas tecnológicas. Muchas son y serán las consecuencias que habrá que enfrentar ante esta oleada tecnoestratégica de parte de las principales potencias globales que ya se ubican más allá de la dimensión de nación. Hay ganadores, seguidores y rémoras en este torbellino. Las grandes corporaciones tecnológicas asociadas a regiones altamente desarrolladas y que hoy compiten por una posición preponderante en la conducción del futuro global, tienen un vasto territorio por cubrir con esta nueva visión de la economía mundial. El resto del mundo es, además de espectador, seguidor y adaptable obligado. De lo que marque esta tendencia, su voz es tan solo un eco, algo desorientado sobre cómo seguir el paso, adaptarse a esta nueva realidad y poco habilitado para participar en la contienda tecnoproductivo-económica. En este conjunto de países entra la zona latinoamericana, de la cual México forma parte, algo controvertida, pues en principio está asociada comercialmente con las dos regiones más desarrolladas de América. Sin embargo, se le asigna en los hechos un papel secundario, seguidor, sin iniciativa suficiente en la negociación, un papel de economía subordinada, de economía con tareas asignadas, no autónomas, pero en este momento, más que nunca, estamos seguros y decididos a generar nuestra propia iniciativa y ser una economía creativa que estamos dispuestos a iniciar con estrategia y decisión. La actual propuesta tecnológica global ha pasado de su introducción y prueba a su implantación masiva, casi omnipresente. Se trata de una base tecnológica que se convierte en infraestructura de todo tipo de procesos. No es, pues, cualquier tecnología, es una tecnología universal, invasiva e inevitable. Muchos de sus agentes pretenden a la vez minimizar sus efectos nocivos colaterales, al tiempo que se incorporan a programas que van en la dirección de su sofisticación y diseñan nuevos horizontes como el que se dibuja con la computación cuántica. Generan discursos un poco falaces como frases así a la ligera que dicen cosas como esta: la inteligencia artificial libera a las personas de tareas rutinarias y repetitivas
y permite que éstas puedan destinar más tiempo a desarrollar funciones creativas. Está por verse. En este conversatorio se abordan las visiones desde la dimensión del trabajo, su capacidad organizativa y sus posibilidades reales y posibles de influir en este proyecto de transformación tecnoeconómica. El trabajo humano tiene no tan solo el derecho, sino la obligación de percibirse a sí mismo como un ente decisor y no solo receptor de lo que determinen aquellos que diseñan el espacio social. Los gobiernos, incluso, están ahora sujetos a este determinante tecnoproductivo. La era de la gobernanza tecnologista está llegando a su estado más alto y sofisticado. Estamos en el inicio de una tendencia con fuertes posibilidades de convertirse en dominante. La economía tecnológica adquiere hoy capacidad como para determinar una parte importante de la gobernanza global. Aunque esas inquietudes están al margen del saber tecnológico, llevan reivindicaciones que reflejan las problemáticas sociales más agudas a las que la tecnología aún no ha mostrado su capacidad de aliviar. La relación asimétrica de México con las economías estadounidense y canadiense es un factor que hay que revertir. Es una prioridad de México que ya está asumiendo establecer un plan de desarrollo socioeconómico que le lleve a generar y producir tecnología, que participe por su cuenta en el gran mercado global. México tiene derecho también a abandonar su papel de economía dependiente y maquiladora para entrar en su propia trayectoria de desarrollo integral y mejoramiento del bienestar de toda su población. Por eso estamos aquí, por eso esta propuesta de diálogo, por eso y para bien de América es necesario proyectar un nuevo modelo de desarrollo de la región. Para este espacio de diálogo que estamos construyendo aquí, el tema de una sociedad organizada y organizándose es y debe ser determinante en muchos sentidos. No estamos dispuestos a concebirnos como sujetos pasivos ante una frecuente arrogancia tecnológica, sino agentes con capacidad de plantear desafíos importantes ante las soluciones casi omnipotentes. La tecnología está lejos de resolver el problema de las desigualdades económicas, de las incapacidades para generar empleos significativos y suficientes, o la depredación de muchos de los sustratos naturales del planeta, que algunos gobiernos desdeñan, por cierto. Poco se cumple lo que se anuncia al respecto y el agotamiento del planeta es ya un proceso sin freno. Bien, estamos entonces no tan solo ante un tema siempre vital como puede ser la construcción de una agenda laboral sindical trinacional que permita construir propuestas para facilitar la implantación e implementación de los derechos humanos laborales y la mejoría de las condiciones de trabajo, que enfrente a la oportunidad de generar un diálogo entre sindicatos y las organizaciones de trabajadores y trabajadoras de la sociedad civil en estos tres países en condiciones de igualdad. Enfrentemos estos retos. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Tenemos ahí un planteamiento que pretende abrir el debate, ¿no? Es una propuesta que está colocada para que podamos sobre eso reflexionar y colocar nuestra mirada sobre una reflexión de esta magnitud. Enseguida está nuestro compañero Marco Antonio Chávez Cárdenas. Él es primer vocal del Consejo General de Vigilancia y Justicia del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Minero. Él está en representación del compañero Napoleón Gómez Urrutia como secretario general del Sindicato Minero. Adelante, compañero Marco. Sí, gracias. Pues buenas tardes, compañeras, compañeros. Primero que nada, soy portavoz de un saludo de nuestro presidente y secretario general, el diputado Napoleón Gómez Urrutia,
que habría querido estar aquí, pero pide una disculpa que por la agenda salió un imprevisto ahí de última hora. Pero estamos aquí con mucho gusto participando y agradecemos la invitación a este foro. Comentarles que siempre ha sido importante que los trabajadores, los sindicatos, nos mantengamos unidos, aliados, para enfrentar los retos tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Pero yo creo que ahorita en este momento, en donde acaba de llegar a la presidencia Donald Trump, con una amenaza de aranceles de inicio en su gobierno, pues nos despierta y es una llamada de atención, una alerta para decirnos y nos recordarnos que debemos estar unidos, que debemos estar juntos para combatir estos retos que se avecinan. Nosotros celebramos las estrategias de nuestro presidente y secretario general en el sentido de la globalización con sindicatos en otros países. Hemos tenido muy buena respuesta por parte de los compañeros United Steelworkers en Estados Unidos y Canadá, con la Federación de la FLCO y demás organizaciones internacionales en todo el mundo. Y lo digo porque, hablando del TEMEC, sabemos que ha sido muy importante aquí en nuestro país. En muchas ocasiones hemos sido partícipes o hemos utilizado una herramienta del TEMEC, como lo es el mecanismo de respuesta rápida. En particular, en el sindicato minero hemos usado este mecanismo en algunas 7 o 8 ocasiones y la mayoría de ellas ha resultado muy favorable para enfrentar las problemáticas o los abusos que se han presentado en diversas secciones de aquí en el país. En ese sentido, celebramos esa parte y pues la invitación es a seguir organizados y seguir unidos como sindicatos, tanto en México como a nivel internacional. Si me permiten y con el permiso de todos ustedes, presentamos 10 puntos que planteamos como fundamentales para análisis y para atacar y enfrentar juntos como trabajadores en la agenda internacional laboral. Uno de ellos es la transformación tecnoeconómica global y su impacto en los trabajadores. La creciente automatización y las tecnologías universales están rediseñando el panorama laboral. En México, esto afecta a más de 30 millones de trabajadores, donde 56% opera en la informalidad, excluido de las nuevas oportunidades tecnológicas. Es imperativo asegurar que las políticas laborales no solo sean receptivas a los cambios tecnológicos, sino que los trabajadores seamos parte activa en las decisiones estratégicas. Otro punto es la desigualdad laboral en la economía global. En el marco del TEMEC, México debe luchar contra su papel subordinado. Actualmente, el salario mínimo promedio en México es una sexta parte del de Canadá y Estados Unidos. Es urgente exigir políticas comerciales y laborales que promuevan un salario digno y condiciones equitativas en América del Norte. Otro tema es la democratización sindical. La legalización de contratos, la legitimación de contratos colectivos de trabajo en México está incompleta, afectando a miles de trabajadores que no tienen ni voz ni voto en sus condiciones laborales. El 85% de los contratos colectivos de trabajo en México no han sido renovados bajo los nuevos estándares democráticos. La lucha sindical debe redoblarse para garantizar la participación activa de todos los trabajadores. Otro tema muy importante son los derechos de las mujeres trabajadoras. Solo el 43% de las mujeres en edad laboral están empleadas en México y muchas enfrentan discriminación salarial y precariedad. Los sindicatos deben liderar la lucha por la igualdad de las condiciones, asegurando acceso a trabajos dignos y bien remunerados para todas las mujeres. Otro tema es la migración de los derechos laborales y derechos laborales. México debe abordar las causas de la migración laboral forzada. Tan solo en 2024, más de 3 millones de mexicanos buscaron trabajo en el extranjero debido a la falta de oportunidades. Es necesario proteger sus derechos laborales y fomentar políticas que impulsen el empleo digno aquí en el país. Otro tema es la recuperación del diálogo trinacional. La asimetría económica entre México, Canadá y Estados Unidos debe enfrentarse con una agenda sindical común. Los sindicatos deben liderar la creación de un frente unificado para exigir respeto a la soberanía laboral y garantizar condiciones justas para los trabajadores mexicanos. Otro tema es la tecnología y el futuro del trabajo. La gobernanza tecnológica no puede imponerse sobre los derechos humanos laborales. El discurso de que la tecnología libera tiempo para la creatividad
es falaz si no se garantiza acceso equitativo y empleos significativos. Los sindicatos debemos ser parte del diseño de estas políticas tecnológicas. Otro de los temas es la autonomía productiva en México. México no debe limitarse a ser una economía maquiladora. Con solo el 1% del PIB invertido en ciencia y tecnología, urge implementar un plan que desarrolle capacidades productivas y tecnológicas propias, promoviendo empleos bien remunerados y sostenibles. Y el otro tema, no menos importante, es una agenda laboral inclusiva y transformadora. El sindicalismo debe adaptarse a liderar en este entorno cambiante, defendiendo a los trabajadores y promoviendo una agenda laboral inclusiva. Esto incluye derechos humanos laborales, igualdad de género y justicia ambiental. Entonces, pues estos son de los temas que destacamos, importantes a considerar y a tomar acción como trabajadores. Y me gustaría cerrar con un lema que siempre nos ha inculcado nuestro presidente y secretario general, que nos dice que así como las empresas se globalizan a nivel internacional, los trabajadores y los sindicatos también debemos de globalizar nuestras luchas y nuestras estrategias para salir adelante y combatir todos los retos. Muchas gracias. Bien, empezamos ya con planteamientos que están caminando hacia una posible agenda laboral trinacional y que será parte de las tareas estratégicas que vayamos a ir construyendo todos y todas en esta dinámica de cambios tan profundos que estamos llevando en este momento. A continuación estará nuestro compañero José Carlos Bazán. Él es agregado laboral principal de la Embajada de Canadá en México y que ha estado acompañando el proyecto CUSMA, como lo conocemos, en donde varias organizaciones de México estamos en un proceso de trabajo conjunto con la Embajada de Canadá. Entonces, le damos la palabra a José Carlos. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Un gusto estar aquí. Gracias por la invitación. Agradezco, por supuesto, a la Red de Mujeres Sindicalistas, Rosario, y a los mineros por la organización de este evento. Un placer compartir y un honor compartir esta mesa con distinguidas personalidades aquí, incluyendo mi colega de Estados Unidos, Pablo. Hay mucho que decir, creo yo, de lo que está ocurriendo por estos tiempos y hay mucha incertidumbre a la vez, ¿no?, en lo que estamos viviendo. Va a ser muy interesante lo que vendrá. Para el gobierno de Canadá, comenzaría yo diciendo que primeramente estos espacios como este conversatorio son fundamentales para generar esa dinámica justamente. Se habla de establecer esa ruta, se habla de establecer, digamos, nuevas maneras, nuevas dinámicas, y por eso nos complace mucho ser parte de este proceso de diálogo que se ha establecido hasta la fecha. Son varios los conversatorios, creo yo, que se han venido organizando y creemos que esperamos y deseamos que esto sirva justamente para seguir impulsando lo que se ha comenzado desde hace algunos años, y creo que está en un buen camino. En ese sentido, nosotros como gobiernos nos sentimos muy orgullosos de acompañar estos procesos de cambios, procesos que no son sencillos, que son, digamos, se encuentran muchas barreras a veces en el camino, pero a la vez nos han permitido también como gobiernos aprender mucho en este proceso. Creo que es importante también resaltar para el gobierno de Canadá que la implementación del TEMEC, como se lo conoce, o CUSMA, como le decimos en Canadá, es importante. La implementación es una prioridad para el gobierno, y hablo de la implementación sobre todo en particular de las disposiciones laborales. Es importante para el gobierno promover y garantizar los derechos de los trabajadores. Es claro para el gobierno al que represento que el comercio y la inversión no se puede hacer a expensas de los derechos de los trabajadores. Y cuando hablamos del TEMEC, posiblemente estamos hablando de uno de los acuerdos
más innovadores que hayamos visto hasta la fecha. Posiblemente vanguardista incluso en muchos aspectos. Y muchos de estas disposiciones del acuerdo, del capítulo laboral, diría yo en particular, aún no han sido exploradas incluso. Entonces, cuando hablamos de justamente establecer una agenda, creo que es importante resaltar las disposiciones que se encuentran en dicho capítulo laboral para ver los distintos ángulos y áreas de oportunidades que se ofrecen para seguir impulsando esos cambios desde los gobiernos. Por ejemplo, hago referencia a disposiciones innovadoras que se incluyeron en este capítulo sobre violencia, por ejemplo, sobre el trabajo forzoso, sobre los trabajadores migrantes, sobre la discriminación en el centro del trabajo, que son disposiciones específicas para, digamos, atacar estos fenómenos, corregir problemas y, por supuesto, asegurarse que se protegen los derechos fundamentales de los trabajadores. Creo que hay un espacio allí muy interesante para seguir avanzando en esa ruta de cambio que se estableció hasta la fecha. Digamos que hay un cambio que se viene generando, ustedes saben muy bien, con una reforma en curso en México, una reforma laboral de gran calado, creo que no nos cansaremos de decirlo, porque, digamos, en el trabajo que yo llevo, tengo, digamos, un rol de poder ver lo que está ocurriendo también en otros países. Canadá ha negociado una serie de acuerdos vinculantes, aplicables con distintos países en el mundo, incluyendo, por supuesto, en las Américas, países que, de cierto modo, tienen una similitud con México en su organización de relaciones industriales, pero en el caso mexicano es muy espectacular lo que se está viviendo. Cuando se ve desde afuera es, digamos, bastante impresionante lo que se ha logrado en poco tiempo. Estamos hablando de un proceso de 4 años, un cambio tremendo, un establecimiento de instituciones mucho más fuertes, promoción de la democracia sindical como eje principal de este cambio de reforma. Creo que son puntos que cuando yo he visitado distintos países, pues se cuestionan mucho de cómo esto es posible y cómo avanza. Muchas veces mi respuesta tiene que ver mucho con los actores que son parte de ese proceso. O sea, este proceso no avanza únicamente porque de sí se decretaron una serie de normas, leyes y un nuevo programa, ¿no es cierto? Que se dice, bueno, este es el nuevo panorama y en este actuamos. No, tiene que haber un compromiso desde las bases de todos los sectores y, por supuesto, esto incluye a las autoridades gubernamentales que cumplen un rol fundamental en este proceso. En ese sentido, vale la pena mencionar que esta reforma laboral, digamos, ha establecido parámetros que creemos importante seguir reforzando, sobre todo porque lo que sentimos en estos momentos como gobiernos es que tenemos una oportunidad para seguir consolidando lo que se ha adquirido. Ahora, esto no va a ser sencillo y no va a ser fácil. Hay muchos temas pendientes aún. Por ejemplo, podemos decir que desde los gobiernos un tema que va a ser importante va a ser el tema presupuestal, ¿no es cierto? Como gobiernos tenemos que asegurarnos que los presupuestos van a ser los adecuados si queremos seguir avanzando en el fortalecimiento de las instituciones, porque no es nada fácil fortalecer instituciones nuevamente creadas o las que existen sin el presupuesto que sea lo suficientemente adecuado. Eso es clave si queremos consolidar esta reforma. Otro punto importante que va a ser, digamos, necesario es seguir avanzando en el conocimiento de los derechos laborales, ¿no? Y que la clase trabajadora continúe impulsando desde su espacio estos cambios, porque esos cambios solo se materializan si realmente hay una integración de lo que se está buscando acá. Y integración y aplicación, ¿no es cierto? Y aplicación, perdón, de lo que se está deseando conforme a la ley, al marco normativo que se ha establecido. Entonces es importante esa integración, ese conocimiento, porque también sin ese conocimiento desde la clase trabajadora quizás no se puedan impulsar esos cambios que
o sobre todo consolidar esos cambios que se han venido manejando desde hace algún tiempo. Eso va a ser una tarea clave y en ese sentido justamente el gobierno de Canadá ha venido impulsando estos espacios y proyectos de esa naturaleza porque creemos y apostamos por esa digamos, el fortalecimiento de la capacidad de la clase trabajadora. Evidentemente va a ser clave también seguir impulsando, digamos, todo el trabajo alrededor de lo que es la justicia laboral desde las cortes laborales. Será importante ver lo que viene con todo lo que sabemos en este proceso de cambio en México. Confiamos que vamos a estar, digamos, en buen camino, porque se ha logrado mucho desde ese aspecto. Como gobiernos, cuando examinamos, cuando vemos desde afuera lo que se ha logrado en el Poder Judicial, ha sido muy interesante. Quizás excepcional incluso también lo que han logrado acá en México. Evidentemente, el nuevo planteamiento genera digamos, mucha expectativa. Estará por verse, pero eso también va a ser un eje al cual habrá que mirar de muy de cerca. Es importante también mencionar que el mecanismo laboral de respuesta rápida creo que ha sido uno de los temas que ha traído mucha atención, ha sido, digamos, es posiblemente el aspecto más visible, diría yo, de lo que son las disposiciones laborales del TEMEC. Esta herramienta es sin duda una herramienta sumamente poderosa, innovadora, interesante, ha permitido justamente y permite corregir, digamos, de manera puntual temas a nivel de empresa, de negación de derechos, de manera rápida justamente, como es lo que busca el mecanismo, de manera eficaz, efectiva, lo ha sido. Y en ese sentido creo que aplaudimos, digamos, instrumentos como estos. El uso que se está haciendo creo que hasta la fecha ha sido un uso adecuado, porque también se oyen que, bueno, han habido muchos casos o pocos casos, en fin, no lo sé, pero creemos como gobierno, Canadá al menos, creemos que la herramienta es una herramienta eficaz. Ahora, evidentemente no creemos que una herramienta como esta sea el fin en sí, ¿no? Porque lo que se está buscando es realmente, y lo he dicho en otras ocasiones y lo vuelvo a decir acá, es fortalecer la institucionalidad del país. O sea, lo que se está buscando con digamos, la implementación del mecanismo laboral de respuesta rápida es básicamente fortalecer la institucionalidad en México. Primeramente es corregir los temas desde un punto a nivel de empresa rápidamente, corregir, digamos, las violaciones que están ocurriendo y a la vez justamente trabajar de la mano, ¿no es cierto?, con el sindicato, con la empresa y por supuesto con la autoridad que tiene que tomar cartas en el asunto. Y eso, el mecanismo laboral de respuesta rápida ha sido muy interesante en ese sentido. Creo que se han generado muchos espacios donde se ha podido colaborar con la autoridad para justamente resolver estos casos y por supuesto ha permitido, creo yo, establecer esa ruta también bilateral con los gobiernos, con el gobierno en este caso de México, cuando hablamos del mecanismo, que es un mecanismo bilateral, para justamente seguir impulsando, ¿no?, mejorando y incluso estos espacios de diálogo, porque los llamamos así, estos espacios de diálogo que se han generado a través de quejas bajo el mecanismo bilateral, ha permitido incluso ver otros temas e impulsar estos otros temas para seguir avanzando justamente en esa mejora de la situación laboral, que es lo que estamos buscando como gobiernos. Y eso creo que es importante resaltar. El mecanismo también está siendo observado por todas partes, les digo yo, he viajado en distintos países, les comentaba, tenemos acuerdos en otros países y también hay un interés en saber lo que es el mecanismo laboral de respuesta rápida. Pero vale la pena mencionar que a pesar que es un mecanismo que tiene que digamos como meta tiene a la empresa, ¿no es cierto?, como el objeto, sigue siendo de todos modos un mecanismo donde los gobiernos tienen una participación clara, ¿no? Entonces no excluye a la participación de los gobiernos para impulsar justamente el proceso de cambio que se busca. Como agregado laboral, personalmente he tenido oportunidad de tener una serie de encuentros, he recorrido el país,
me ha permitido, por supuesto, tener distintos puntos de vista sobre lo que está ocurriendo. Lo comentaba hace un instante, hay mucho por hacer. Lo hemos comentado o lo he comentado en otras oportunidades. Existe aún violaciones, diría yo, de algún modo sistémicas. Cuando hablamos, por ejemplo, de establecimiento de listas negras, es aún un problema, y lo nombro así. Creo que es una práctica que todavía permanece, que tiene que ser tomada muy en serio, y tendríamos que buscar justamente cómo fortalecer el ejercicio efectivo y auténtico de la libertad sindical. Entonces, en esa área hay mucho espacio para seguir trabajando. Lo comentaba hace un instante, el rol de la autoridad. He tenido, digamos, conversaciones con muchas autoridades a nivel estatal, a nivel federal, y francamente se siente un compromiso, por supuesto, se siente un compromiso, se siente un interés en muchos casos, pero por supuesto quizá queda todavía un espacio allí para seguir creciendo y seguir avanzando. O sea, no hay espacio para todavía mejorar mucho en ese punto. Si queremos que el impacto de la reforma sea, digamos, contundente, claro, y que las obligaciones del acuerdo sean, digamos, apoyen ese proceso de cambio, por supuesto, tenemos que seguir fortaleciendo estos roles de vigilancia. Tenemos que seguir incrementando el conocimiento al cual me refería hace un instante. La autoridad tiene que seguir fortaleciendo los roles de inspección, por ejemplo, son roles fundamentales. Hablamos de la aplicación misma, ¿no es cierto?, de la normativa. Entonces tiene que haber mucho trabajo todavía, mucho impulso por esa parte, pero para ello tiene que haber también una clase trabajadora, por supuesto, consciente de sus derechos, y creo que todo eso puede ayudar justamente a seguir consolidando lo que se está buscando desde hace algunos años. Lo decía hace un instante, el gobierno de Canadá siempre está, digamos, siguiendo estos procesos de cambio muy de cerca, sigue comprometido en seguir acompañando este proceso. No sabemos qué es lo que viene en el gobierno de Canadá, no puedo hablar evidentemente, soy funcionario del gobierno, no puedo hacer política, pero por supuesto para nosotros también hay en estos momentos, habrá que ver qué es lo que ocurre después de que el Parlamento sea, digamos, se convoque nuevamente, se reúnen a fines de marzo, pero quizás viendo el pasado, independientemente de los gobiernos, el tema laboral en lo que se refiere a las disposiciones laborales en los tratados de libre comercio ha sido una constante, digamos, es una prioridad independientemente de los gobiernos. Pensaríamos que esto va a seguir así, hacia adelante. El tema laboral seguirá siendo un tema central en el actuar del gobierno canadiense. Pensamos que esto sería así y pensaría pues que tenemos oportunidades importantes que tendremos que aprovechar, y en ese sentido estos espacios son clave para eso, para seguir impulsando ese cambio. Me dicen que ya tengo que detenerme, simplemente terminar quizás diciendo que por supuesto que a los tres países, a Estados Unidos, a Canadá, a México, este tratado nos ofrece, y lo he comentado, oportunidades de diálogo abierto, constructivo, para afrontar temas pendientes. Hay mucho tema pendiente, a pesar de lo positivo que he rescatado, de lo positivo, de lo que se ha avanzado, hay mucha tarea pendiente, y obtener resultados concretos, que es la tarea más difícil. Pero confiamos que esto se va a lograr si seguimos en este proceso, así como lo estamos haciendo, así como lo estoy viendo. Creo que está en buen camino, pero por supuesto no hay que pecar de mucha inocencia. Creo que no hay que bajar los brazos, hay que seguir impulsando, y pues esa sería mi contribución a este espacio, y por supuesto agradeciendo nuevamente el tiempo y la atención a mis comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, José Carlos.
¿Se escucha? No, ¿verdad? Bueno, muchas gracias por la reflexión que nos compartes y quisiera comentarles a todos y a todas ustedes que estamos conduciendo esta mesa de trabajo con mi compañera Imelda Jiménez del Sindicato Minero y Rosario Ortiz de la Red de Mujeres Sindicalistas. Vamos a dar una lectura de las organizaciones que nos acompañan el día de hoy, porque es importante que sepamos el interés que está generando estos espacios de reflexión y de posible construcción de una ruta, de una agenda laboral. Está el AW, la Comisión de Equidad de Género del Sindicato de Telefonistas, el Sindicato de Volkswagen, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, el STINCA, que es un sindicato que tiene el tema de la industria agropecuaria, si mal no recuerdo por ahí, Rosy estará. Están los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Minero de diversas secciones del país que nos acompañan el día de hoy. Está el Sindicato de Sobrecargos de Aviación, el Sindicato Democrático de Trabajadores del ISSSTE, representantes de Profedet, la Confederación Internacional de Trabajadores, representantes de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, de la organización Prodesc, ASA de México, con las compañeras sobrecargos, representantes del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, compañeros del Sindicato de Aviación ASPA y representantes de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México. A todas y a todos ustedes, muchas gracias por estar presente en este espacio de reflexión. Y a continuación está nuestro compañero Luis Pablo Solorio. Él es abogado, agregado laboral principal, no, también abogado, ¿verdad? Lo has hecho así. Bueno, entre José Carlos y Luis Pablo, pues el aprendizaje del derecho ha sido una parte muy fuerte, ¿no? Aunque no tengamos el título. Pero bueno, Luis Pablo es agregado laboral principal de la Embajada de Estados Unidos en México y ha sido también una de las personas que ha apoyado mucho el tema de las quejas en el mecanismo laboral de respuesta rápida, y esos acompañamientos que hemos tenido de ambos compañeros ha permitido colocar ante grandes empresas globales, otras que no tienen esa dimensión, pues la responsabilidad de respetar los derechos laborales en libertad sindical y contratación colectiva. Hemos intentado incorporar temas como la violencia, como José Carlos nos acaba de comentar, temas de discriminación, pero todavía el mecanismo no abre esos espacios. Entonces, tenemos una tarea muy fuerte. Ahora que se avecina, veremos en qué forma y mecanismo se puede establecer la revisión del TEMEC, pero ahí nosotras y nosotros tenemos que colocar estos nuevos elementos porque son derechos laborales, el tema de la no violencia y la discriminación en el mundo del trabajo. Entonces todavía tenemos tareas pendientes en ese sentido, pero queremos comentar que aunque no están contemplados en el marco normativo del TEMEC y del mecanismo, hemos tenido reflexiones muy interesantes con ellos dos sobre estos temas que no están contemplados y la necesidad de que estén allí, ya en un marco regulatorio específico en donde podamos colocar temas de esta naturaleza. Entonces, le damos la palabra a Luis Pablo, que nos pueda compartir lo que ha sido la experiencia de su acompañamiento en todos estos temas de violación de derechos laborales. Por favor. Muchas gracias, Rosario. Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Están despiertos? Muy bien. Es un placer estar aquí con todas y todos ustedes, agradeciendo a la Red de Mujeres Sindicalistas por la invitación, al Sindicato Minero, también por el trabajo que han llevado a cabo en organizar este conversatorio sobre la agenda laboral internacional, agradeciendo a mi amigo José Carlos Bazán
por financiar este evento con fondos de cooperación internacional bajo el proyecto de solidaridad obrera intersindical México-Canadá. Y pues saludando a todos los integrantes del Presidium y a todas y todos ustedes. Qué gusto escuchar no solamente la presencia presencial de muchos de ustedes, pero todas las organizaciones en Norteamérica que están siguiendo este evento. Es muy emocionante y pues de parte del gobierno de los Estados Unidos nos enorgullece mucho participar en este tipo de eventos, ya que reflejan y son consistentes con el objetivo y el espíritu del TEMEC, el cual es acercar a todas las sociedades y pueblos en la región de Norteamérica para crear la región más próspera e inclusiva del mundo. Celebramos cuando las personas trabajadoras y sus representantes sindicales de los 3 países de Norteamérica se reúnen, ya sea presencial y virtualmente, para fortalecer sus lazos de cooperación y diálogo para avanzar la agenda de creación de trabajos dignos y relaciones laborales legítimas. Este evento es un ejemplo de cómo el TEMEC nos une para poner al centro el respeto de los derechos laborales en Norteamérica. Bien lo dijo mi compañero José Carlos, coincidimos como gobiernos que el éxito del TEMEC no puede ser solo evaluado por el nivel de comercio que existe entre las partes, sino este marco comercial tiene que crear un bienestar duradero para las personas trabajadoras y sus familias en la región. Esta es la última semana de que está la administración en turno en los Estados Unidos que dirige el presidente Joe Biden y vicepresidente Harris. Entonces, aprovechando que estamos en este momento muy único, yo quisiera compartir una frase que ellos suelen compartir cuando se reúnen con trabajadores y sindicatos. Ellos dicen que Wall Street no construyó la clase media en los Estados Unidos. Fue la clase media quien construyó los Estados Unidos y los sindicatos fueron los que construyeron la clase media. Pues me gustaría igual, a más de 4 años de implementación del TEMEC y dado los récords y los éxitos que hemos vivido como 3 países, pues a mí me gustaría añadir una frase a esa frase de nuestro presidente, decir que no fueron los grandes inversionistas y empresas que construyeron la región de Norteamérica. Fueron las y los trabajadores que construyeron la región de Norteamérica. Y la única manera de asegurar una prosperidad compartida en la región es poniendo al centro los derechos y las voces de las personas trabajadoras en la región. Es realmente innegable, como mencionaba José, ver los avances históricos que han existido a favor de los fortalecimientos de los derechos laborales en la región desde que entró en vigor el TEMEC en julio de 2020. Por ejemplo, aprovechando que hay compañeros de la UAW aquí, en los Estados Unidos, más de 400,000 trabajadores de industrias como la automotriz, Hollywood, hotelera, correos, entre varios, se unieron y marcharon fuera de sus centros de trabajo para demandar y conseguir mejores salarios, condiciones de trabajo y relaciones colectivas auténticas. Por ejemplo, gracias a la histórica huelga de la UAW, en contra de los 3 grandes productores automotrices en los Estados Unidos, se logró firmar un acuerdo el año pasado que dio incrementos históricos en salarios y beneficios para más de sus 146,000 afiliados. Y hay muchos récords de éxito que podemos señalar bajo la administración del presidente Biden, incluyendo el lanzamiento del primer grupo de trabajo de la Casa Blanca sobre la organización y empoderamiento de los trabajadores. Se han pasado muchas leyes y regulaciones para fortalecer los derechos laborales, incluyendo rescatar las pensiones de millones de trabajadores y jubilados, protecciones al trabajo tiempo extra y acciones en contra de empleadores que llevan a cabo represalias en contra de trabajadores por su actividad sindical. También el lanzamiento de la Estrategia Laboral Global en noviembre del 2023, el cual es la primera vez que se ordena cada agencia de mi gobierno que opere internacionalmente, que debe incluir el respeto a los derechos laborales en sus trabajos, entre otros temas.
Sin embargo, creemos que no hay otro país en la región de Norteamérica que ha vivido cambios históricos a favor de los derechos laborales como es México. Y reconocemos a todas las partes, empezando por el Gobierno de México, la Secretaría de Trabajo y todas las organizaciones gubernamentales que están ahí, por llevar a cabo, implementar este cambio tan importante que se llevó a cabo empezando en el 2019 de la reforma al sistema de justicia laboral. También hemos visto con buen agrado y en el espíritu bajo el TEMEC, en el capítulo laboral, reformas para combatir el outsourcing abusivo. Hemos visto incrementos salariales al salario mínimo importantes, temas también de fortalecimiento del derecho de género en el centro de trabajo, entre muchos otros temas. El gobierno de Estados Unidos ha tenido una relación muy colaborativa con el gobierno de México y con trabajadores, con empleadores. Por ejemplo, el Congreso de los Estados Unidos nos otorgó $180 millones para poder financiar actividades de asistencia técnica que fortalezcan el cumplimiento de las provisiones del TEMEC. De hecho, ahorita tenemos operando en México $208 millones, muchos trabajando con el sector obrero, con trabajadores, con sindicatos, para asegurar que se cree una democracia sindical en México, que sindicatos democráticos existan y porque creemos que cuando existe un sindicalismo democrático, eso conlleva al objetivo final, que es negociación de mejores contratos colectivos, contratos con mejores salarios, protecciones a los derechos de los trabajadores. Asimismo, hemos trabajado muy de cerca con el Gobierno de México y muchos de los actores presentes aquí el día de hoy en la implementación de esta herramienta única e innovadora que es, ya escucharon, el mecanismo laboral de respuesta rápida, el cual es un mecanismo que permite a los gobiernos tomar medidas de sanción en contra de centros de trabajo en particular que no están cumpliendo con las leyes nacionales de libertad de asociación y negociación colectiva, siempre respetando la soberanía y el debido proceso. Al día de hoy, el gobierno de Estados Unidos ha activado el mecanismo de respuesta rápida en 32 casos, en varios sectores. ¿Y qué hemos logrado? Pues hemos beneficiado a más de 46,000 trabajadores en ese proceso. Varios de esos trabajadores los veo aquí el día de hoy, presentes. Se han dado más de $5 millones en salarios y beneficios caídos para trabajadores que fueron despedidos injustificadamente. Se han reinstalado a más de 100 trabajadores despedidos injustificadamente. Y pues han llevado a cabo un número de elecciones sindicales bajo el marco de la reforma laboral que han sido ganados por sindicatos democráticos. Yo me acuerdo de la lucha en ese tiempo de la compañía de Texid, ahora Ironcast, que fue aquí con Imelda, que no me dejará mentir, un caso donde los gobiernos trabajamos juntamente y con el sindicato minero y con la compañía para asegurar que realmente el sindicato que representaba a los trabajadores legalmente en ese tiempo tuviera ese rol. Y pues hemos visto desde entonces negociaciones colectivas con alzas salariales en dicho centro de trabajo, y ese es el objetivo. El objetivo no es, como mencionó José, invocar el mecanismo por invocarlo o decir cuántas quejas, es realmente remediar las denegaciones de derecho que encontramos como gobiernos y remediarlas para después llegar al siguiente paso, que es permitirles a ustedes y a sus sindicatos de poder estar en un piso parejo y negociar mejores salarios y contratos colectivos para sus miembros. Por último, los tres países estamos trabajando estrechamente para crear una región de Norteamérica que no deje entrar en nuestras fronteras productos hechos con trabajo forzoso, incluyendo trabajo forzoso infantil. Cuando una compañía en México, Estados Unidos o Canadá utiliza insumos producidos con trabajo esclavo, eso impacta directamente a ustedes como trabajadores, porque están compitiendo de manera desleal en esa área. Entonces, el TEMEC nos obliga a crear esta región muy importante, que bloqueemos este tipo de productos, sobre todo de Asia, que llegan a este país. Mencionaba Rosario que el tema de género no es un tema que se aborda en el TEMEC. Clarificando, es bajo el mecanismo de respuesta rápida, son dos derechos que se
que está enmarcado, que es negociación colectiva y libertad sindical, pero el mecanismo no es la única herramienta que el TEMEC nos da. El capítulo laboral incluye provisiones muy importantes contra el trabajo infantil, trabajo forzoso, discriminación de género en el empleo, violencia en contra de los trabajadores por el uso de su ejercicio sindical. Creemos que ese es un tema muy importante, asegurar que los trabajadores en la región puedan ejercer sus derechos sin amenazas de violencia para ellos y sus familias, entre muchos otros temas. Así que, a pesar de todos los logros que platicamos el día de hoy, sabemos que todavía falta mucho camino por recorrer para lograr este sueño de asegurar que cada persona trabajadora en la región viva en una vida digna para ellos y su familia. Todavía existen actores los cuales no han entendido que las reglas del juego han cambiado, que siguen utilizando un modelo que se enfoca en suprimir los costos laborales al violar derechos de las y los trabajadores, produciendo productos a costa del sudor de ellos. Platicaba José, concordamos el tema del uso de listas negras, es preocupante y es un tema que abordamos conjuntamente y estamos tratando de abordar entre los 3 gobiernos en esta área. Y nosotros aprendimos mucho de esas listas gracias al trabajo y a las pláticas que hemos tenido con sindicatos y trabajadores. Son sus voces las que informan nuestras prioridades. Y algo que ha sido muy claro para nosotros, y espero que también para ustedes, es que cuando un trabajador de un lado de la frontera es explotado, también sufren trabajadores del otro lado de la frontera. Concordamos que este avance que ha habido en México, tan importante en la implementación de justicia laboral, pasamos de una fase de implementación a consolidación de este proceso. Una reforma que crea estas nuevas instituciones es importante para poder asegurar que las disputas laborales, que es normal en cualquier economía, se puedan manejar de una manera transparente y efectiva. Sí, como gobierno de Estados Unidos, externamos y nos sumamos a las voces de sindicatos, trabajadores, sector privado, que compartieron las preocupaciones de los recortes tan fuertes que se pasaron a las instituciones de justicia laboral en México, incluyendo al Centro Federal, que es la institución garante de cierta manera, de muchos de los requerimientos sindicales. Y esperemos que pasando los días y semanas se puedan añadir más fondos para que no haya un retroceso en la consolidación de dicha reforma. Para terminar, me da mucho, al verlos el día de hoy, a pesar de todos estos retos, me llena uno con optimismo saber que estamos más cerca de nuestro objetivo en común, ya que todo esfuerzo empieza no con gobiernos o compañías, pero todo esfuerzo duradero empieza con las voces de las personas trabajadores y sus sindicatos democráticos. Así que, aprovechando que ustedes están aquí el día de hoy, aprovechando que tenemos representantes de sindicatos y organizaciones de México y de Estados Unidos y Canadá, permítanme fraternalmente dejarles 3 áreas donde pediría su apoyo en este proceso de consolidación. Primero, exijan a sus gobiernos que nunca pierdan de vista a las personas trabajadoras como su prioridad número 1. Utilicen las herramientas domésticas e internacionales como las brinda el TEMEC para hacer valer los derechos laborales y bríndenos de retroalimentación honesta cuando no cumplamos con este propósito. Segundo, para aquellos compañeros y compañeras sindicalistas, sigan poniendo al centro de su trabajo el bienestar de sus agremiados, incluyendo, trayendo a todas las voces que son partes de su sindicato, mujeres, grupos minorías de todo tipo. Es importante que representan a cada uno de sus agremiados siempre de manera democrática y efectiva y empodérenlos con información para que conozcan y exijan sus derechos. Y último, en el marco de esta conversación el día de hoy, busquen unidad y alianzas en la lucha por lograr un mundo más justo para las personas trabajadoras. La solidaridad internacional es vital para la prosperidad de las 3 naciones y será clave que se pongan al lado las diferencias para sumar esfuerzos en pos del bienestar de las personas trabajadoras de la región.
Yo he escuchado voces en México que quieren restringir y reprimir la solidaridad internacional, alegando que es una violación a la soberanía internacional. Pues lo que les puedo decir es que el TEMEC nos ha acercado como países, como gobiernos, tenemos relaciones estrechas entre los tres países, ha creado relaciones muy fuertes a nivel empresarial para fortalecer el tema de cadenas de suministro. Pues de igualmente los trabajadores y sus sindicatos tienen el derecho de crear alianzas internacionales que avancen su lucha internacional. Y aquellas voces que dicen que eso es una violación a la soberanía, creo que no están entendiendo el momento que estamos y en la región que nos ocupamos. Así que sigan adelante con este tipo de intercambios y estamos aquí siempre para apoyarlos. Muchas gracias. Gracias, pues Pablo, justo es una de las tareas que tenemos, la agenda, la solidaridad, porque tenemos claro que mientras los y las trabajadoras no estemos construyendo una política laboral que defienda, proteja y exija los derechos humanos laborales, pues estamos dejando pasar una coyuntura política muy importante y que hoy estamos justo en el momento de poderlo retomar, colocar y construir. Y en ese sentido pensamos que los sindicatos de los tres países tenemos esa tarea como una parte pendiente de fortalecer a nuestros países, nuestras economías, pero también la parte que construye, como tú lo dijiste, a nuestros países que somos las y los trabajadores, los que trabajamos, aportamos a las ganancias, dedicamos muchos años de nuestras vidas laborales hasta que logramos tener una jubilación, que es otra tarea que está ahí pendiente a garantizar, pero que es justo esa parte que queremos reivindicar en todo este proceso del diálogo social. Y enseguida sigue mi compañero Aldo Cabrera Montes. Nuestro compañero es secretario de Relaciones Exteriores del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana y que viene en representación de nuestro compañero Francisco Hernández Juárez, secretario general del mismo. Muchas gracias, muchas gracias. Primera instancia me gustaría extender un saludo fraterno a todos los presentes y una disculpa de mi compañero Francisco Hernández Juárez, ya que por motivos de salud no pudo acompañarnos a este conversatorio de agenda laboral internacional. Agradecerle a nuestra compañera Rosario Ortiz, a nuestros compañeros mineros, a nuestro compañero Napoleón Gómez Urrutia y a los organizadores de este evento por tenernos hoy aquí, a las embajadas. Muchas gracias a todos los presentes virtual y presencialmente. Me gustaría comenzar este tema de agenda laboral internacional mencionándoles que sin duda la agenda laboral de las organizaciones obreras en este periodo está definido por tres factores estrechamente vinculados entre sí, de cuyo desenlace dependerán las oportunidades de desarrollo y de inclusión social en los próximos años. Estos factores son la relocalización de inversiones detonada por el conflicto entre Rusia y Ucrania, que ha convenido a los principales consorcios acerca de la necesidad de acercar cadenas de suministro de insumos para reconstruir las cadenas de producción actualmente dislocadas, lo que abre opciones de crecimiento y desarrollo, particularmente en la región norteamericana. El arribo al gobierno de Estados Unidos de Donald Trump, que traerá consigo presiones sobre el intercambio comercial mediante acciones proteccionistas diversas, como la imposición de aranceles, así como tensiones sobre temas como el narcotráfico y la migración, motivadas por el afán del gobierno norteamericano de obtener concesiones en el marco de las próximas revisiones del TEMEC que potencialmente comprometerían la soberanía del país. El proceso de recambio tecnológico en marcha que coloca sobre la mesa la necesidad de abordar temas como el trabajo a distancia o la inteligencia artificial, el cual tiene como trasfondo la disputa por la supremacía económica entre China y Estados Unidos. A pesar de las presiones del gobierno de Trump, México no debe renunciar a la alternativa de recuperar el crecimiento con desarrollo social
aprovechando para ello el potencial que ofrece la eventual relocalización de empresas, lo que permitiría generar polos de desarrollo en aquellas regiones rezagadas o marginadas de nuestro país. Capitalizar esta oportunidad implica, en primer lugar, acercar la infraestructura de carreteras, vías férreas y telecomunicaciones hacia estas regiones y fomentar la inversión en innovación, desarrollo de recursos humanos y asimilación tecnológica, con la intención de promover la creación de empleos dignos y llevar el país hacia una condición en la que deje de ser solamente un consumidor de tecnología extranjera para propiciar su desarrollo científico y tecnológico autónomo. En segundo lugar, es aconsejable promover acciones para urbanizar y dotar de servicios a estas zonas de manera que el resultado neto sea la articulación de políticas públicas que incidan en el desarrollo social de las comunidades involucradas. Para ello contamos con 3 instrumentos e instancias muy poderosas que son la recuperación de la Rectoría Estatal sobre el petróleo y la electricidad, así como la constitución de una nueva Secretaría responsable de la ciencia, humanidades, tecnología e innovación, y finalmente la Agencia del Desarrollo Digital. Desde luego, en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, hace falta un nuevo marco normativo que supere las obsoletas reglas asimétricas que inhiben el despliegue de más infraestructura de telecomunicaciones para generar las condiciones que permitan que los beneficios de las redes de nueva generación y de un mayor ancho de banda llegue a toda la población, tal y como está dispuesto en el artículo 6º constitucional. Todo ello debe ser parte del Plan Nacional de Desarrollo y precisa del más amplio diálogo social para involucrar a empresarios y trabajadores en esta labor. Para ello hemos propuesto la constitución de los consejos económicos y sociales de Estado para cada región y área productiva. De la misma manera, ante la inminente revisión del Tratado de México, Estados Unidos y Canadá, es importante involucrar en el diálogo social trinacional a los sindicatos más representativos del país, pues actualmente la presencia de estos ha sido muy limitada dentro del capítulo laboral del tratado. Parte de esta tarea es responsabilidad del propio sindicalismo mexicano, por lo que algunas de las organizaciones gremiales más importantes del país hemos emprendido la iniciativa de constituir una forma superior de articulación a través de la conformación de la Asociación General de las y los Trabajadores, AGT, cuya misión es integrar un frente único de todos los trabajadores mexicanos capaz de incidir en la definición de las principales políticas públicas del gobierno y promover el más amplio diálogo social para transformar la realidad económica, política y social de nuestra nación. De esta manera, nuestra central sindical asume el compromiso de pugnar por la concreción de la siguiente agenda laboral en el contexto internacional. Lograr la ratificación por parte del gobierno mexicano de todos los tratados internacionales en materia laboral por la Organización Internacional del Trabajo. Fomentar el diálogo social tripartito y pugnar por el respeto de las estructuras diseñadas para ese fin en diversas instituciones como lo son el Infonavit y el Fobiste, y recurrir de ser necesario a la OIT. Promover la igualdad sustantiva en todos los ámbitos de la vida laboral, comenzando por la agenda de cuidados y la reglamentación del convenio 190 de la OIT. Conformar los consejos económicos y sociales para promover el diálogo social y la construcción de políticas públicas. Fortalecer la presencia de las organizaciones sindicales representativas en la próxima actualización del TEMEC, especialmente en el capítulo laboral del mismo ya mencionado. Proteger los derechos de los migrantes y otros sectores afectados por las políticas proteccionistas de la próxima administración norteamericana, promover la organización y sindicalización de estos trabajadores. Asimismo, defender en la próxima renegociación del TEMEC la soberanía energética y minera de nuestro país. Es necesario fortalecer a Pemex y a CFE y garantizar el predominio de la nación sobre el litio y otros minerales útiles para la elaboración de diversos insumos,
necesarios en el recambio tecnológico. Construir un nuevo marco regulatorio para el sector de las telecomunicaciones que promueva la inversión de infraestructura y el desarrollo tecnológico del sector. Mantener la política de recuperación del poder adquisitivo de los salarios mínimos y proponer el incremento de los salarios contractuales. Fortalecer la libre sindicalización, la contratación colectiva y prohibir el trabajo infantil. Como instrumento para generar empleos dignos, proponemos las siguientes medidas. La primera es la reducción a 40 horas con pago 56 de la jornada laboral. La segunda es el incremento de aguinaldos. Y la tercera es la reducción de la carga fiscal sobre las prestaciones de los trabajadores. Pues les agradezco mucho la atención, fraternalmente. Es el mensaje que traemos por parte del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana. Muchas gracias. Muchas gracias, Aldo. Tenemos ya en este tiempo dos agendas que confluyen mucho, de visiones de dos sindicatos muy potentes en este país, y pasamos ahora a abrir una etapa de participación de los y las compañeras que están presentes. Las personas que están por la vía de las redes sociales estaremos al pendiente de la solicitud que hagan o que nos envíen sus preguntas a través del chat de la liga que hemos colocado en el programa. Entonces, algún compañero o compañera que quisiera compartir alguna reflexión, alguna mirada de lo que hemos colocado hoy o de lo que falta por colocar, si es que en esta sesión hemos tenido alguna parte que no se logró colocar en estas perspectivas. No sé si en el chat tengamos alguna pregunta, alguna intervención. Los dejaron impresionados. ¿No tenemos aquí alguien que se anime a compartir algo? Está nuestro compañero Gustavo del sindicato de Volkswagen. Bueno, hoy vengo de visita como trabajador, miembro del sindicato de Volkswagen de México en Puebla. Y pues retomando las palabras que tiene Pablo, también la invitación a los y las trabajadoras que tienen la oportunidad de escucharnos y vernos y que a lo mejor no pudieron asistir por temas laborales o por las zonas, que pues continúen en la lucha de los derechos. Realmente soy una persona que vivió el mecanismo y pues podría decir que aprendí mucho, aparte de lo que yo puedo ver en mi empresa, mi contrato, las leyes mexicanas y pues obviamente la soberanía de mi país, que pues hay muchas lagunas que todavía falta poder pulir y que pues nos afectan a las familias y que muchos ni siquiera llegan a entender que existen estos recursos, mecanismos o leyes que pueden proteger sus derechos. Y de igual forma, pues aquí la asociación, la unión y pues obviamente la defensa, alzar la voz para que pues podamos afrontar ahorita los retos que se tienen, pues tenemos en venida lo que viene siendo China, la competencia desleal a través de la esclavitud y poder fortalecer lazos a través de las trabajadoras, los sindicatos y los organismos que pudieran en un futuro crearse. Muchas gracias. Gracias, Gustavo. Muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación. Venimos de la Profedet. Reciban un saludo del procurador, el maestro Plácido Morales. Yo soy el subprocurador, a sus órdenes. Mi nombre es José Jairo Sierra Sánchez y pues agradecemos esta plática tan interesante, ¿no? Y decirle que
En Dr. Berti 211 nos tienen a sus órdenes cualquier problema que puedan ustedes tener. Estamos para servirles a ustedes, ¿no? Así es cierto que con la llegada de este señor loquito, sí puede haber muchos problemas, pero pues yo creo que unidos, como ustedes dicen, vamos a salir adelante. Muchas gracias. Gracias, compañero Jairo. ¿Alguien más? Rita. Gracias. Pues primero agradecer lo que nos han compartido y más bien me gustaría hacer como un comentario en este marco con el que cierra Pablo, de la importancia de la cooperación internacional. Recientemente, justo por la cooperación internacional, hay un proyecto de implementación sobre la reforma laboral en el que participa la Red de Mujeres Sindicalistas, el Sindicato Minero, el Colectivo Fronterizo de Obreras y Obreros y el Frente Auténtico del Trabajo, que por acá está Rosalba. Y justo con esta colaboración internacional pudimos viajar a Canadá a finales del año pasado a un proceso de consulta sobre el mecanismo laboral de respuesta rápida. Las organizaciones que he mencionado, todas han tenido una experiencia en el uso del mecanismo, unas buenas, otras malas, como en todo, pero han vivido la experiencia. Y en ese encuentro, fue un encuentro trinacional en donde abogados y abogadas de Canadá y de México, pues pudimos compartir los vacíos o las cosas buenas que puede tener el mecanismo, y se agradece que haya habido esta apertura de parte de los sindicatos de Canadá, que fueron los que hospedaron este evento, y abogados democráticos, el gobierno de Canadá, por supuesto, porque en México no nos han convocado. En México la revisión del Tratado de Libre Comercio se está haciendo a puertas cerradas, sin la participación de los sindicatos, sin la participación de sociedad civil y sin la participación de la academia, y eso es lamentable. Y es muy lamentable, aunque se agradece, que gobiernos como el de Canadá, seguramente también Estados Unidos está teniendo su propio proceso, sí consulte a las organizaciones y a los sindicatos mexicanos, ¿no? Entonces, eso es algo que se lamenta. Sin embargo, bueno, agradecemos que pudimos colocar nuestros puntos de vista, nuestras reflexiones y la deficiencia que tienen las autoridades laborales en este país frente a lo que ha salido en el mecanismo laboral de respuesta rápida. Lamentamos muchísimo, por ejemplo, que la Secretaría del Trabajo ni aparezca. A los 100 días ni un logro fue capaz de presentar la Secretaría, ¿no? Y eso es muy lamentable cuando son los trabajadores y las trabajadoras quienes han votado por el gobierno que hoy tenemos, ¿no? Y eso es como, pues, desconocer la importancia de los trabajadores en la participación y en la consolidación democrática de este país, ¿no? Entonces, sí me gusta, sí, quería decirlo por ahí. Y la importancia de la cooperación internacional es esto, ¿no? O sea, el fortalecimiento de sindicatos democráticos que ya están, pero también la difusión. Ha sido un proceso muy amplio de difusión, a diferencia de la experiencia de Estados Unidos y de Canadá. Nuestros sindicatos, o más bien nuestros trabajadores, la mayor parte de trabajadoras y trabajadores en México no tienen sindicatos democráticos, son contados los que lo tienen. Entonces, esta posibilidad de cooperación ha permitido llegar a muchas organizaciones que están comenzando, o a muchos trabajadores que desconocían que tenían la posibilidad de organizarse en un sindicato libre e independiente, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de esta colaboración, de ahí la importancia de los vínculos entre los sindicatos, porque a nivel internacional hay agendas de sindicatos, hay agendas entre gobiernos, hay agenda en sociedad civil, y eso permite fortalecer distintos procesos. En este caso, la revisión que viene de cara del Tratado de Libre Comercio, en donde, insisto, el gobierno mexicano no nos ha convocado, pero sí a las empresas, ¿no? Eso hay que decirlo. Las empresas sí están hablando, pero los sindicatos no. Era lo que quería decir. Muchas gracias. Gracias, Rita. ¿Alguien más? Bueno, si no tenemos alguna otra reflexión de algún compañero o compañera, pasaríamos a darles a nuestros compañeros ponentes 5 minutos para que ellos pudieran
cerrar una reflexión de lo que han escuchado en la mesa de los compañeros ponentes, pero también de las intervenciones que se han generado para apuntalar una posible conclusión que mi compañera Ime nos dará al finalizar esta parte. Entonces, pudiéramos empezar en sentido inverso de cómo iniciamos y le daríamos a nuestro compañero Aldo Cabrera la palabra para que pudiera hacer un cierre, una reflexión de lo que hemos colocado el día de hoy. Muchas gracias, pues realmente es muy enriquecedor para nosotros el poder estar hoy aquí, escuchar a los ponentes, a los representantes de ambas embajadas. Es muy importante la libertad de asociación sindical y el uso del mecanismo de respuesta rápida, pues también desde nuestro sindicato de telefonistas de la República Mexicana hemos tenido oportunidad de solicitar el apoyo del mecanismo. Actualmente estamos en un proceso con el apoyo también del compañero Luis Pablo. Continuamos en la lucha, creo que es muy relevante el poder, como bien dice, nutrirnos a nosotros, a los trabajadores, poder aprender, poder mejorar en nuestras condiciones laborales y enriquecer a nuestra organización en defensa de los derechos de nuestros compañeros y compañeras a nivel nacional. Les agradezco mucho la oportunidad de poder estar aquí, quedamos a la orden y ojalá podamos continuar en contacto para trabajar en favor de todos nuestros compañeros y compañeras. Muchas gracias. Luis Pablo. Pues reiterando el agradecimiento a todas las personas presentes y la organización de este evento, tomamos nota de todos los comentarios y las sugerencias que hicieron y lo compartiremos dentro de nuestro gobierno y pues reiterando que sigan informándose y utilizando las herramientas domésticas e internacionales que existen al día de hoy, imperfectas sí, pero que existen en esta región, que no existen en otras partes del mundo, este tipo de herramientas, para asegurar que exista un cumplimiento de los compromisos asumidos bajo el TEMEC y sobre todo el fortalecimiento de los derechos laborales. Muchas gracias y que tengan linda tarde. Gracias. José Carlos. Sí, muchísimas gracias nuevamente a todos por su tiempo y su atención. Francamente, habrán visto, Pablo y yo no hemos coordinado discursos, pero allí había puntos de encuentro. Somos gobiernos, creo que trabajamos muy de cerca bien. Lo comentaba yo hace un instante que pues ha permitido dialogar entre gobiernos, Estados Unidos, Canadá y por supuesto con México, ¿no? Esperamos que esa colaboración continúe. Va a depender mucho, lo ha comentado Pablo, de ustedes, de los sindicatos, de la clase trabajadora, que se continúe en ese trabajo, en ese impulso. México ha dado pasos agigantados, y yo soy positivo de naturaleza y creo que estamos en muy buen camino, pero a la vez soy realista y hay mucho por recorrer. Entonces creo que está la mesa puesta, hay muchos temas pendientes, el capítulo laboral tiene muchas disposiciones aún por ver, por explorar, lo repito. El mecanismo es cierto, es un mecanismo interesante, pero el capítulo laboral tiene también allí disposiciones muy fuertes que son aplicables y que valen la pena mirar de cerca. Nuevamente, muchísimas gracias. Marco Antonio. Sí, muchas gracias nuevamente. Pues sí me gustaría agradecer mucho primeramente también a los abogados laborales tanto de Estados Unidos y Canadá por todo el apoyo que nos han brindado en estos años desde que surgió esta reforma, desde que surgió el TEMEC y sobre todo por ese gran apoyo y las recomendaciones que nos hacen aquí en esta mesa a la clase obrera trabajadora. Comentar también, esta reforma del 2019 lo vimos de una manera muy optimista, muy positiva cuando surgió por todo lo que traía y las cosas positivas que contiene.
Desafortunadamente, aunque ha habido cosas muy positivas, también hay que recalcarlo, del 2019 para acá en materia laboral, ha habido cosas que se destacan, ha habido incrementos en cuestión de vacaciones que se duplicaron, ha habido la prohibición del outsourcing, fue fundamental también para la percepción de PTU para los trabajadores, por ejemplo, en todo el país. Entonces, ha habido cosas muy positivas. La transparencia que brinda la reforma laboral también fue muy positiva para los sindicatos, que realmente somos autónomos, democráticos. Sin embargo, en la implementación sí ha habido un sabor de boca un poquito amargo. Ha habido cosas que ha faltado con la implementación, que nos han quedado de ver. Hablaba hace un momento en mi primera intervención del porcentaje de legitimaciones de contratos colectivos, es altísimo, todavía hay mucho trabajo por hacer, pero en sí la reforma ya está, es cuestión de implementarla y de que nosotros como trabajadores, como representantes de los trabajadores, como sindicatos, impulsar a que se cumpla la ley, porque la ley ya está plasmada, pero hace falta el cabal cumplimiento de dicha ley que ya está plasmado. Entonces, en ese sentido, yo creo que como conclusiones, una de ellas creo que debemos aprovechar los mecanismos o las herramientas que nos ofrece el Tratado de Libre Comercio, el TEMEC. Una herramienta muy poderosa que comentábamos ahorita es el mecanismo de respuesta rápida para denunciar las anomalías o las violaciones que haya contra los trabajadores aquí en el país. Es importante que la usemos de manera eficaz porque pues ya está plasmado, es una herramienta poderosísima y que hay que usarla cuando haya necesidad. Sí funciona, lo decimos con voz de conocimiento y pues hay que usarla. Otra cosa también muy importante y fundamental, creo aquí como conclusión, es que es fundamental la participación, lo comentábamos ahorita, de los trabajadores a través de los sindicatos en la revisión del TREMEC, sobre todo en el capítulo o en el apartado laboral. Es fundamental que los trabajadores estemos ahí, demos nuestros puntos de vista, porque pues al final de cuentas somos a quienes nos corresponde o a quienes nos afecta directamente o nos beneficia dicho tratado y somos quienes tenemos que opinar y que dar nuestros puntos de vista sobre cómo debe estar plasmadas las leyes en ese sentido. Es ahí en esos espacios donde nosotros podemos mostrar las áreas de oportunidad y ver de qué manera podemos gestionar para buscar mejoras en cuanto a salarios, buscar un salario, ya no digamos que igual en la zona de América del Norte, lo que es México, Estados Unidos y Canadá, pero por lo menos sí tratar de buscar una estrategia para reducir esta gran brecha salarial que hay entre los trabajadores aquí en México con los trabajadores de Estados Unidos y Canadá, que hasta ahorita es grandísima. Son trabajos iguales y los salarios realmente son muy desproporcionados. También debemos exigir en ese mecanismo, debemos de plasmar y exigir que las empresas, tanto estadounidenses como canadienses, que están aquí en México respeten las leyes mexicanas. Es muy triste ver cómo empresas de estos países allá sí respetan sus leyes y aquí no las quieren respetar. Inclusive se meten en cuestiones de la libre sindicalización, de la autonomía sindical, de la democracia sindical, que nos han tocado casos con empresas de naturaleza canadiense o estadounidense y pues tenemos que exigir que si están aquí en este país respeten nuestras leyes. Es fundamental también, creo como conclusión, la colaboración entre los sindicatos, tanto aquí en México, comentaba mi compañero Aldo de Telefonistas, aquí se acaba de crear ahora el 20 de octubre del 2024 la AGT, que es una agrupación de sindicatos a nivel nacional y de confederaciones de las más importantes de este país. Estamos trabajando también en este proyecto de CUSMA, estamos trabajando con Industriol a nivel internacional y con muchas otras confederaciones y organizaciones internacionales. Hoy más que nunca es importante que los trabajadores, que los sindicatos estemos unidos, como lo dice en mi primera intervención, para globalizar nuestras estrategias y nuestras luchas, para salir adelante con los retos que este año 2025 se vienen muy complicados y muy difíciles por todo lo que ya hemos comentado aquí con los cambios en los gobiernos, tanto de Estados Unidos y Canadá, y pues aquí en México también tenemos un gobierno nuevo. Entonces, pues la invitación es a estar unidos todos como trabajadores para que se respeten nuestros derechos y para salir adelante triunfantes. Es fundamental la solidaridad y la colaboración entre los sindicatos de México, Estados Unidos y Canadá para que nuestra voz sea escuchada en la revisión del TEMEC. Muchas gracias.
Gracias, Marco. Le damos la palabra a nuestra compañera Ime para que nos dé una conclusión de toda la discusión que tuvimos y apuntalar hacia dónde podemos ir transitando. Ime, claro que sí, muchas gracias, Rosario. Bueno, compañeras y compañeros, creo que todo esto que está surgiendo en esta mesa viene muy fuerte y es gracias a los cambios políticos que estamos viviendo. Y no solamente los que estamos viviendo en México, sino que nuestro país vecino, Estados Unidos y Canadá, también están y de igual manera enfrentando estos cambios estructurales y qué es lo que nos va a llevar a la transformación. Pero fíjense cómo se dan las cosas en estos países que somos los involucrados de ver lo del TEMEC, Estados Unidos, México y Canadá. Entonces, creo que más allá de la unidad de los sindicatos y todo, sí debemos de exigirle al gobierno federal que nuestra voz no solamente sea escuchada, sino que también sea atendida. ¿Por qué? Porque los trabajadores somos más del 80% de nuestro país junto con nuestras familias y somos los que llevamos la economía en el país. Entonces, es muy importante estar presentes en estos cambios que tenemos y que lamentablemente, como lo han mencionado no solo los ponentes, también los que hicieron el uso de la palabra, no hemos sido convocados. La clase trabajadora no ha sido convocada. Pero bueno, cada quien va a hablar desde su postura. Quiero decirles que más allá de que logremos estar en estos cambios, hay que tener muy presente y hacer un análisis de todo lo que se ha logrado al momento de estar presentes en el TEMEC. Porque sí es muy verdadero de que ha habido muchos casos de éxito, y en los cuales mencionaba el agregado laboral Pablo, de esos más de 100 trabajadores que han sido reubicados a sus puestos de trabajo por defender la libertad sindical, y que es un concepto que no se nos debe de olvidar, porque gracias al tener la libertad sindical, ¿cuál es el primer filtro de los trabajadores, compañeras y compañeros? Una buena representación sindical, que es lo que nos ha llevado a tener consecuencias de que no se nos ha dado la oportunidad. ¿Y qué es lo que pasa? Todo eso, la migración, las listas negras. ¿Por qué? Porque no se ha llevado a cabo ese concepto de libertad sindical. No lo podemos sacar nosotros los trabajadores de nuestro vocabulario, y mucho menos de defenderlo. El TEMEC, sí es muy cierto, vino a corregir, pero ¿qué creen? También vino a reparar el daño. Entonces, por eso les digo, no debemos de permitir no estar presente en este caso, en la revisión del TEMEC. Bueno, pues sí es muy cierto que nos falta mucho camino por recorrer, pero también hacer el análisis de que vamos más allá de donde empezamos. Y de verdad valorar todo lo que paso a paso hemos podido lograr. Desde el Sindicato Minero y la Red de Mujeres Sindicalistas les damos de verdad un gran agradecimiento a nuestros ponentes que han venido aquí más allá de tener su participación, a agrandar el conocimiento que tanto necesitamos los trabajadores. Entonces, muchas gracias. De parte del diputado Napoleón Gómez Urrutia, vamos a seguir luchando en unidad junto con los demás líderes. Un saludo para su líder, compañero Aldo, que se recupere pronto, y creo que debemos ir encaminándonos a una agenda laboral, pero primero la debemos de exigir aquí en México, debemos de plantear grandemente que se cumpla. Y claro, las alianzas internacionales han sido súper importantes, porque gracias a eso, compañeras y compañeros, debo de decirles, el caso de Textil Hierro de México se dio gracias también a las alianzas internacionales. Necesitábamos el apoyo y precisamente fue la UAW, entre otros, que afilió el Centro de Solidaridad, Steelworkers. Entonces también es un tema muy importante y que no debemos dejar al lado, y tener esta conciencia de que es para un bien, compañeros de la clase trabajadora. Pues muchas gracias, me despido de todos ustedes, y no sin antes invitarlos al siguiente foro, que va a ser el 25 de febrero, y pues que estemos todos unidos. Creo que todos los que nos encontramos aquí ya nos conocemos, somos parte de esta lucha y no se debe de abandonar. Vamos a seguir adelante. Muchas gracias. Claro que sí, vamos a entregar unos reconocimientos.
Con mucho gusto al compañero agregado laboral, José Carlos Bazán. Gracias. Un aplauso, por favor. Al compañero Jorge Mario Sandoval Cavazos. Muchas gracias por en representación al compañero Francisco Hernández Juárez, el compañero Aldo le hace llegar nuestro saludo a la comunidad. Bien, para Luis Pablo Solorio, nuestro compañero. Y para nuestro compañero Napoleón Gómez Urrutia, que lo entregamos a nuestro compañero. Bueno, pues les agradecemos mucho su asistencia. Ojalá que la reflexión que hemos tenido el día de hoy, tanto de nuestros compañeros de los sindicatos invitados, que son una parte muy importante de todo lo que procesos que se están llevando a cabo de reorganización y de una posible agenda laboral conjunta, así como de nuestros compañeros agregados laborales que han venido a contribuir de manera respetuosa, empujando, colocando, negociando no juntos, sino negociando con las empresas, respaldando los derechos laborales de los y las trabajadoras de este país. Tenemos nuestro próximo conversatorio que va a tocar el tema de la seguridad social, también otro punto clave en todo este proceso de la agenda laboral en el país, y les agradecemos a las y los compañeros presentes, a las y a los compañeros que se colocaron en la parte digital por el acompañamiento que han dado, y nos estamos viendo. Que tengan muy buena tarde y un año 2025 lleno de logros y de mucha salud. Gracias. Gracias.